La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, el viernes pasado estábamos hablando de limpiar el río Lempa y de los esfuerzos que se están haciendo, el canje de deuda, FIAES, la Catholic Relief CRS Foundation, etcétera, que es la ONG etcétera. que junto a FIAES van a desarrollar el programa. ¿Verdad? Y pues hace cortocircuito el tema cuando por otro lado se habla de derogar la ley que prohíbe la minería metálica. Y vamos a entender desde lo más técnico que se pueda este tema. Este tema, exacto, porque por algo se buscó prohibir, ¿verdad? Por algo se buscó prohibir la minería metálica y ahora, pues de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República, aquí hay metales que hay que explotarlos, ¿verdad? Y ha dicho, eso lo dijo la semana pasada, que va a pedir la derogación de esa ley. Así que nos da mucho gusto conversar aquí con alguien a quien siempre nos referimos para entender estos temas de impacto en el medio ambiente. Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña, la UNES. Bienvenido, Luis. Hola, Luis. Buen día, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar acá y poder compartir temas ambientales que son de importancia para toda la población. El presidente mencionó a los ambientalistas y después, cuando se volvió a referir a los ambientalistas, le agregó fanáticos. Lo que pasa es que él dijo que él era ambientalista ecológico y los otros son fanáticos. Ajá. Yo, escuchando a lo largo de todos estos días, no he escuchado a nadie, salvo al presidente, que hable en favor de la minería metálica. O sea, no, de verdad, no he escuchado ninguna opinión a favor, todas son en contra. ¿Por qué? No hay que decirlo de que la minería metálica es una de las industrias más contaminantes creadas por el ser humano. Siempre va a generar un impacto ambiental o un daño. Lo que ocurre es que esto se puede relativizar partiendo del territorio donde se haga y las condiciones ambientales, hídricas, geológicas, que esté en ese territorio, la concentración de la población. Entonces, en esto es importante decir de que no es que seamos fanáticos, los ambientalistas, los ecologistas. Nosotros lo que hacemos es señalar un peligro. Al final es el gobierno, es el Estado el que decide qué se va a hacer o qué no. Obviamente tiene que tomar en cuenta la participación de la población. Lo que nosotros hacemos es señalar que algo puede causar peligro en el ecosistema y en la población para que se valore. Y en ese sentido, como bien han mencionado, hace 7 años que se prohibió la minería, hicieron esas valoraciones. Es decir, de manera unánime, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa prohibieron la minería después de 10 años de que diferentes organizaciones, comunidades, la Iglesia Católica señaló de que había una amenaza para los bienes ambientales del país fundamentada técnica y científicamente, de que la minería era inviable en el país. Y en eso también es importante decir de que si los ambientalistas en El Salvador y en el mundo nos oponemos a la minería es porque está comprobado de que hay impactos. Ahora, en esto quiero ya ser como muy objetivo. Obviamente hay minería en varios lugares del mundo. En Canadá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Perú, Chile, Noruega, etc. Y en todos estos países hay impactos. Ahora, estos impactos pueden ser diferenciados partiendo si es minería metálica o no metálica. Entre estas dos es más grave la metálica. Y entre la minería metálica, ¿cuál es el proceso para extraerla? Es decir, si es minería de hierro o de cobre, pues tiene un proceso. O si es de oro o de plata, pues tiene otro proceso. Entonces es importante conocer esto, si va a ser de cielo abierta, subterránea, para saber el impacto que va a generar. En El Salvador lo que se quiere hacer es minería metálica de oro y plata, y también según el anuncio del presidente de otros elementos, hablo incluso de tierras raras. Entonces ahí va a tener un impacto diferente y eso es lo que hay que sopesar. Hay que hacer estudios de impacto ambiental, estudio ambiental estratégico para determinar si esto... cuál va a ser el impacto en la población. Pero decir que aquí en el país, ya en el 2012, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un estudio ambiental estratégico
que determinó que la minería era inviable en el país, junto con otra gran cantidad de estudios que había hecho la sociedad civil y las organizaciones ambientales. Entonces, por eso es que categóricamente decimos de que la minería afecta el ambiente, y más en un país como el nuestro, que es un país pequeño, sobrepoblado. Bueno, hablábamos de más de 300 personas por kilómetro cuadrado. El último censo se hablaba de somos 287, si no me equivoco, personas por kilómetro cuadrado. Un país con recursos hídricos muy afectados. Somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana y con el agua más contaminada. Tenemos pérdida de biodiversidad, ya el aire lo tenemos contaminado, tenemos ya un déficit en el tema ambiental. Entonces, lo que señalamos que colocar minería metálica en esa realidad sería grave para la población y para el ecosistema. O sea, lo que tú dices es que de acuerdo a todos los estudios que incluso han sido desde el Estado, ¿verdad? Se ha confirmado, ¿verdad?, que somos un país altamente contaminado, con recursos cada vez menos recursos naturales, y entonces el impacto de este tipo de industria sería perjudicial. Ahora, ¿de qué depende cómo sopesarlo, Luis? Porque, como tú dices, todo tipo de minería hay que hacer el estudio para determinar si en la balanza queda más el beneficio que el costo, pues démosle adelante, porque normalmente así se establecen las industrias, ¿no? Costo-beneficio. ¿De qué depende hacer todo esto? Porque ya hay estudios previos, se prohibió, etcétera, etcétera. Vaya, te comento. Un poco el presidente habla de la presencia de oro efectivamente en la Franja Norte, y eso efectivamente es así. Es decir, ya desde el año 1900 hubo minería en el país y generó impactos, y estos impactos los podemos ir a ver en La Unión, en San Sebastián, en el distrito de Santa Rosa de Lima. Allí hay daños, hay un río muerto, causa del drenaje ácido de minas, producto de la minería de hace 50 años que todavía continúa contaminando. Y así en otras bocaminas que existieron en el pasado, en el Divisadero, en el norte de San Miguel, nunca se hizo un cierre técnico de minas. Entonces ahí está la contaminación de esas minerías del pasado. Pero ahora bien, un poco para explicar, digamos, con esto de la minería. Acá en El Salvador el oro no es que se encuentre en pepitas. Está en partículas o micropartículas diseminado en la zona norte del país, y para poder extraerlo hay que, digamos, triturar grandes cantidades de roca. Entonces, para eso cerros o montañas desaparecerían, quitándole toda la cobertura vegetal, toda la biodiversidad, remover esta roca, triturarla, llevarla a una planta o a un lugar para procesarla. Y esta roca debería ser bañada o colocada en piscinas gigantescas con grandes cantidades de agua y cianuro. Entonces, en este proceso se da la lixiviación. El cianuro separa el oro de la roca, lo junta hace este proceso, separa y el cianuro flota. La roca se va al fondo y entonces después se extrae el cianuro, se coloca en una superficie impermeable, puede ser cemento pulido, plástico, el cianuro se evapora y queda el oro. Sencillo. Pero en ese proceso se contamina el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad circundante con cianuro o con metales pesados. Entonces, por ejemplo, si con la fábrica de baterías Record, que reciclaba solo un metal pesado, que era el plomo, se causó tanta contaminación Sitio del Niño en San Juan Opico, ¿qué pasaría si se liberan esta gran cantidad de metales pesados fruto de la lixiviación? O si libera el cianuro y cae en el agua. Es decir, hay muchas partes en este proceso industrial donde pueden haber fallas y puede haber impactos. Por ejemplo, recientemente en Canadá, que se pone de ejemplo, porque es un país tradicionalmente minero, hubo una falla en una represa de Colas. Es esto que queda, esta agua sulfurosa que queda después de hacer la lixiviación, se rompió y dañó un río, y se habla de miles de millones de dólares en daños y en necesidad para poder reparar este daño. La mina se llamaba Eagle Minerales y es de Victoria Mineral Empresa. Entonces se generó este daño. También hay una gran cantidad de daños documentados por fallas en empresas mineras. Entonces, tanto en el proceso, en el uso del agua, en la contaminación que va a generar, como en la afectación que pueda generarse en un accidente minero, sería desastroso para el país. Por eso es que los estudios de impacto ambiental también tendrían que tener esa visión prospectiva, no solo del daño que pueda causar inicialmente, sino lo que pueda causar en un accidente o 5 o 10 años después de cerrada la empresa minera. El argumento del presidente es que si ya el 95% del país o de los ríos están contaminados del agua,
Entonces dice, bueno, va a haber más contaminación, pero vamos a obtener los recursos para descontaminar. La pregunta que habría que hacerse es, ¿de qué están contaminados los ríos? Porque ahorita, además de lo que ya están contaminados con ¿de qué? Se agregaría el cianuro y el mercurio. Arsénico, mercurio, otros metales pesados. Mira, los ríos principalmente tienen heces fecales, agrotóxicos, algunos metales pesados producto de la minería del pasado, o también metales o químicos producto de los procesos industriales que están en la zona de Soyapango, Ilopango, o zonas industriales de El Salvador en general. Ahora, sí hay procesos que se pueden descontaminar. Por ejemplo, las heces fecales, incluso la depuración natural del río las va descontaminando. También hay algún tipo de procesos que pueda, digamos, descontaminar los metales pesados o los agrotóxicos. Por ejemplo, la ósmosis inversa. Por ejemplo. Lo que pasa es que son procesos altamente caros. Entonces, no sé qué tanto se van a implementar a nivel nacional. Por ejemplo, hubo un anuncio de ANDA de una planta para depurar el agua del lago de Ilopango para brindar a la población. ¿Existe esa tecnología? Sí. Esa agua, incluso hay que decirlo, que está catalogada por el mismo Ministerio de Medio Ambiente como no apta para consumo humano porque tiene arsénico, porque es un lago volcánico. ¿Se podría descontaminar? Sí, pero la información, ¿cómo lo van a hacer? No la han hecho pública, la tienen reservada. Es que yo me acuerdo que aquí el expresidente de ANDA nos dijo que no era agua del lago de Ilopango, sino que de los alrededores, o sea, no era el agua per se del lago, sino que es alrededor, que no era el agua del lago. Eso es lo que me acuerdo que dijo aquí el presidente. Y podría ser un poquito menos dañina considerando de que en algo el suelo filtra, pero el método que van a utilizar no lo conocemos. Entonces es un temor que tiene la población que va a ser abastecida con esa agua. Miren, ¿y será que vamos a recibir agua de calidad o no? Igual ocurre con el tema de minería metálica. Históricamente en el país, las instituciones gubernamentales en el seguimiento adecuado, en el monitoreo de la legislación ambiental, nunca han sido tan buenas. Entonces tenemos deforestación, tenemos quemas, tenemos vertidos en ríos que se dan cuenta mucho tiempo después y pocas veces hay sancionados. Entonces, ¿qué pasaría con una industria tan dañina si no hay un adecuado monitoreo y control? Entonces, en este anuncio del presidente que dice de que se van a cobrar o se va a haber ingresos para descontaminar, decir de que ya hay contaminación que no se ha limpiado. Ya hay contaminación histórica, incluso la ley de prohibición se hablaba del cierre técnico de minas, han pasado 7 años y no se ha hecho. Entonces, ¿qué certeza podemos tener de que estos ríos que ya están contaminados no se van a contaminar más y se van a limpiar? O sea, vaya, porque por ejemplo con las boyas que han puesto ahorita en Coatepeque, o sea, Coatepeque, el lago va a seguir estando sucio. Lo que va a pasar es que ya no se va a poner color turquesa por las cianobacterias. Pero no es que estén limpiando el lago de Coatepeque. O sea, eso creo que hay que tenerlo claro. Claro, y ahí la forma de limpiarlo es regular a las industrias, a los restaurantes que lo contaminan. Y ese monitoreo es el que se debería de fortalecer. Yo no señalo que las boyas sean malas, pero hay que tener como claridad de cuál es el origen de la contaminación. Por ejemplo, lo hemos señalado en algún otro programa acá, en el caso de las ninfas que se producen en todo lo que es la zona del lago de Suchitlán, que mucha gente la mira como contaminación. En realidad es un efecto natural de los contaminantes que tiene el río. Entonces, lo que hace la ninfa es, ante tanta contaminación, se reproduce para convertir la contaminación en biomasa y los pescadores la miran como contaminación, pero es una respuesta natural a la cantidad de contaminantes. O sea, tú lo que dices es que es un mecanismo de defensa. Exactamente. Es un mecanismo de defensa del lago. Entonces, las ninfas no son las malas. Lo malo es el nivel de contaminación que llega al río Lempa por medio del río Acelguate, que hay heces fecales que son las que principalmente le dan el alimento a las ninfas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depurar el río Acelguate y que haya menos contaminación que llegue. Lo mismo en el caso del 95% de contaminación. Si ya sabemos de que son agrotóxicos y son heces fecales, pues pongamos plantas depuradoras de heces fecales y prohibamos los agrotóxicos, o prohibamos los agrotóxicos más dañinos como el glifosato, el paraquat, el gramoxón, que se ocupan en la agricultura industrial. Y eso sí sigue utilizando, pero yo me acuerdo que eso, ¿te acordás? Híjole, hace como 20 años, compañero, se viene discutiendo en la Asamblea Legislativa prohibir todos esos agrotóxicos. Y me recuerdo que hubo una crisis por la cantidad de personas con insuficiencia renal que se estaban diagnosticando en zonas en donde se utilizan este tipo de fertilizantes. San Luis Talpa, sí, por ejemplo. el Sitio del Niño.
Sí, pero se continúan utilizando. Eso no se han prohibido. Hay un manual de utilización, pero desde mi punto de vista es poco creíble que se va a utilizar. Por ejemplo, de que el agricultor o agricultora se pongan esos trajes como tipo COVID a la hora de aplicar el glifosato. Eso es imposible en el país. Y de todos modos, una vez puesto en la tierra ya contaminó todo. Claro, Pues y sí. llueve y te lo arrastra a un río, Pues y si sí. alguien cultiva con esa agua o alguien toma esa agua, se va contaminando poco a poco. Luis, me voy a poner del otro lado, Claro, del claro. argumento que esgrime el presidente. Dice, bueno, pero Canadá, Noruega, países europeos, África, pues Canadá, que es tan respetuoso con el medio ambiente, ahí minan litio, cadmio, cobalto, níquel, plata, cobre, oro, de todo. Entiendo, o sea, si ellos lo han podido hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y la otra pregunta es, ¿existe minería ética, ecológica, o es un decir de la industria minera? Minería verde. Le mientan. Bueno, con lo primero, sí, efectivamente hay minería en Canadá. Canadá es un país tradicionalmente minero, pero no se puede comparar la minería de níquel, de hierro, de cobre, con la de oro y plata. Estas primeras uno puede encontrar una veta de metal y pues se puede extraer, y en una fundidora pues se va, digamos, depurando y sacando otras impurezas. Sí hay daño, pero no como en el caso del oro y plata. También hay oro y plata en Canadá, efectivamente. Solo que de nuevo, las condicionantes ambientales. No se puede comparar las casi 300 personas por kilómetro cuadrado de El Salvador con las 8 personas por kilómetro cuadrado de Canadá. O sea, las extensiones de territorio, para que te encontres a alguien, te encontrás primero un alce, vaya. Se pueden dar el lujo que se encuentran oro en una comunidad, agarrar toda la... No digo que sea correcto o ético, pero pueden agarrar toda la comunidad y ponerla en otro lado y no pasa nada. Acá no podemos hacer eso. O sea, en Chalatenango y Cabañas hay población en todo el territorio. Pues el tema es la densidad poblacional Esa es que tenemos. una. Pero lo otro, el agua. La industria minera de oro y plata ocupa mucha agua para esto de la lixiviación que les comentaba. Entonces, acá somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana. Ya el derecho humano al agua no se cumple en el país. Entonces, tenemos entre 1.700 y 2.000 metros cúbicos por persona al año. A Canadá le sobra el agua. 200.000 metros cúbicos por persona al año. No hay comparación. Es decir, tienen suficiente agua para regalar. Nosotros no. Entonces, podemos ver otros condicionantes. El tema agrícola, que hemos tenido crisis, y cómo se contaminaría el suelo por metales pesados, o cómo faltaría agua para una agricultura adecuada con la minería. Entonces, eso es lo primero. O sea, yo creo que puede haber minería en otros países, pero en esos países asumen los costos ambientales o se dan el lujo de tener esos costos ambientales porque su ambiente se los permite. No es el caso de El Salvador. Y con la segunda pregunta, esto de minería responsable, minería verde, Ética, dice. minería ética, eso es un mero concepto publicitario. Es decir, donde hay una mejor minería, y no digo que no haya impactos, es donde hay países que tienen legislación fuerte. Efectivamente, Canadá, Noruega, Estados Unidos. Pero en América Latina, África, el sur de Asia, la legislación es muy endeble, muy débil en el tema de la protección ambiental. Entonces, hay daños igual que en los otros países, pero generalmente no hay sancionados. No hay cierre técnico de minas, sino que el daño queda. O la compensación. No hay compensación. Entonces ocurre esto de que se da un fenómeno que se llama como enfermedad holandesa. De un país que es rico en bienes ambientales, después de ser explotado, queda todavía más pobre. Los países africanos son ricos en oro, en diamantes, en otro tipo de metales. Hay extracción, pero quedan todavía más pobres. No hay ningún beneficio para la población. Entonces, eso ocurre igual en América Latina, donde además de estos impactos ambientales, hay impactos sociales, el tema de violencia social, hay, digamos, criminalización a defensores. Ocurrió en el país, hay muertes o asesinatos de ambientalistas, de periodistas que quieran difundir esta información. Ocurre mucho en Brasil, ocurre en Perú, ocurre aquí en Honduras a la par, ha ocurrido. Entonces las empresas mineras, una vez ya funcionando, no respetan a la corte, no respetan diputados, no respetan tribunales, siguen funcionando porque tienen mucho poder. Y en el caso, por ejemplo, de Honduras, incluso hay una alianza entre empresas mineras y narcotráfico. Entonces, esos son otros impactos, ya son impactos sociales, pero yo creo que es importante revisar todo esto al querer pensar en traer una industria tan lesiva al país y que en realidad podría generar dinero, pero para las empresas y para algunos empleados que trabajen ahí con riesgo en su salud, con riesgo en su integridad física, pero no es que va a dejar beneficios para
la gran mayoría de la población, sino que enfermedad y destrucción ambiental. Luis, bueno, tenemos que ir a pausa, entendería yo, porque son las 8 de la mañana con 39 minutos, Sheila. Sí, ¿verdad? Ok, 8:40 ya. Yo te voy a preguntar, y no sé si ha pasado o no, tú te has tenido la oportunidad de reunirte con empresas mineras y conversar todas estas dudas al respecto, o estas inquietudes, todo eso, porque hemos hablado de lo que se ha conocido, ¿verdad? Pero, sentémonos, platiquemos y busquemos los puntos de encuentro. Ha sucedido, y me respondes cuando regresemos de la pausa, porque antes hay que entregarte Cherito Café, el café oficial en Diana Verónica y Tony, el que hemos estado probando. Aquí viene una bolsa de Cherito Café. Usted también puede tener a Cherito Café, lo ubica en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en San Benito. En las tiendas Tengo, en varios centros comerciales, o contáctalos directamente @cheritocafé.sb en Instagram y en X. Además, hemos entregado leche Ira 26, tan Cherito salvadoreña como vos. Cherito Café, mira, a cualquier persona que le hemos entregado Cherito Café y regresa, te dice, qué buen café. No me van a dar Cherito Sí, Café. qué buen café. Saludo a Ricardo Sosa. Ricardo me reclamó el otro día, no me dieron Cherito Café, Diana. Ricardo, pasate por acá, aquí hay Cherito Café ya. Ya vino el desayuno de San Martín, que tiene estas galletitas de temporada con, bueno, las de el muñequito ¿De Navidad? de jengibre, ¿verdad? Nuestra variedad de galletas son perfectas para compartir. Pídalas al 2215-1515. O en cualquiera de las tiendas de San Martín. Y también celebre con tranquilidad. Miren, esto ahorita más urgente que nunca. Necesita trasladarse, va a ir usted a sus celebraciones navideñas. Celebre tranquila. Déjese llevar. Sí. Déjese llevar con Línea Rosa. Porque Línea Rosa lo va a llevar y lo va a regresar a su casa. Transporte confiable para tus eventos de fin de año. Reserva tu viaje al 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Pausa. Ya volvemos. Bueno, vamos a aprovechar a Luis González de la UNES. Hemos querido tener una conversación no política, sino técnica, ¿verdad? De tratar de entender los pros y los contra. Hay más contra que pros, porque, insisto, yo no he escuchado al momento algún actor. Alguna posición que diga que la minería metálica vaya a dejarnos algo positivo, salvo recursos. Y por eso le planteábamos a Luis, precisamente porque queremos entender técnicamente cómo funciona todo esto, si se había reunido, si ya ha tenido la oportunidad, no precisamente por este momento de coyuntura, sino por el trabajo que ellos desarrollan desde UNES, sentarse con gente, con empresas, con representantes de estas empresas que desarrollan la minería metálica. Sí, efectivamente, en el pasado, cuando estábamos en esta lucha por prohibir la minería hace más de 7 años, en algún momento hubieron audiencias en la Asamblea Legislativa que escuchó a los diversos actores sobre el tema de minería. Y pues se reunieron con diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, personeros de empresas mineras y ambientalistas. Y obviamente lo que ellos plantean es que no van a causar daño. Ellos lo que plantean es que van a dar empleo, que van a pagar impuestos, que van a respetar la ley y que van a tener una responsabilidad social empresarial. No responden frente a estos otros impactos. Incluso en algún momento ambientalistas han llevado agua del río San Sebastián y dicen, bueno, la quieren tomar, vea, y obviamente no se la toman. Pero en esto, las empresas mineras o los personeros mineros han hecho mucho cabildeo. Yo les comentaba fuera del aire que en algún momento, cuando la Iglesia Católica empezó a tener una postura contra la minería, se quisieron reunir con el ex arzobispo Sáenz Lacalle a quererlo convencer de que la minería era buena, y él, su carrera es químico, y entonces él pues les argumentó, no, miren, no me van a engañar porque yo sé cuáles son los impactos del cianuro en el ecosistema y en la salud humana. Entonces también esto ha ocurrido en el territorio. Las empresas mineras han querido convencer alcaldes, adescos, liderazgos, ofreciendo empleo, ofreciendo beneficios, pero de nuevo en esto es valorar qué es lo que vale más, el oro o el agua, el oro o la comida, el oro o el ecosistema, y tomar una decisión. O sea, aquí yo creo que es importante asumir qué costos van a haber. Y partiendo de esos costos, pues, que se decida qué es lo que es más importante de cara al bienestar de la población. Y en ese sentido, también con esto de las empresas mineras, hay que recordar a la población de que cuando en algún momento el gobierno todavía no había prohibido la minería, pero dijo, no, miren, es mala, no vamos a permitir minería, pero todavía eso,
las empresas de mineras demandaron al Estado salvadoreño, 2 empresas mineras, Commerce Group y Pacific Rim, en demandas que eran de cientos de miles de dólares. Entonces, en ese sentido, después de 7 años de procesos en el CIADI, que es un tribunal arbitral adscrito al Banco Mundial, ganamos esas demandas. Es decir, fueron procesos que duraron 7 años, que fueron los más largos en ese tribunal arbitral, y ganó el Estado salvadoreño porque demostró de que la minería era inviable, pero también demostró que las empresas mineras no habían respetado los procedimientos de la ley de medio ambiente ni la ley de minería. Entonces, en ese sentido se logró ganar. Entonces, las empresas mineras actúan así. Si no les permiten actuar, pues buscan demandar, y yo creo de que ya tenemos experiencia cómo funcionan. Y pues permitir ese tipo de industria a nivel nacional, pues de nuevo traería más daños que beneficios. El presidente dice que los que estaban antes, otros gobiernos anteriores, hicieron mal todo esto, pero que confiemos en este gobierno que lo van a hacer de manera distinta. No dice cómo, pero promete que no será como veces anteriores. Cuando escuchas eso, ¿qué piensas? Yo quisiera saber cómo lo van a hacer. Es decir, que antes que estén planteando aprobar una ley que permita de nuevo la minería, que informen públicamente cuáles son estos métodos ecológicos, verdes o sustentables para el tema de minería, porque de verdad no los conocemos. Es decir, yo categóricamente puedo decir de que no hay minería verde o sustentable con la información técnica que dispongo. Yo lo que sí he escuchado que es como la innovación ecológica de algunas empresas mineras es que la maquinaria que utilizan para mover la roca, para los procesos, ya no la impulsan con gasolina, sino que ponen celdas solares. Ok, eso tiene un menor impacto en el tema de cambio climático y en la generación de combustible, de gases de efecto invernadero. Pero el impacto minero está. O sea, sí lo hacen con energía solar, pero eso no decrece el daño de la minería en sí misma. Entonces, si es eso, pues no salimos de nada. Entonces, yo quisiera, de cara al principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación informada de toda la población en el nivel que corresponda, que socialice cuáles son estos métodos que, según él, no van a dañar el ambiente, porque la información técnica que disponemos, y uno lo puede buscar en diversas fuentes teóricas y técnicas, la mina siempre va a dañar, siempre va a contaminar. Pueden haber formas de mitigar, o sea, bueno, esta agua sulfurosa la voy a colocar en depósitos gigantescos para que esté ahí contenida, como hace Canadá, como hace Noruega, pero en un país altamente sísmico, que hoy tenemos ya no sé cuántas réplicas de Conchagua y San Vicente. Conchagua. Entonces, ¿qué va a pasar con estas represas? ¿Se puede provocar un accidente? Pues sí. Entonces, creo que es importante hacer un debate nacional, y si hay una postura gubernamental de querer reactivar la minería, pues que escuche estas opiniones técnicas que demuestre que no va a haber daño, pero yo te aseguro de que daño va a haber y está demostrado técnica y científicamente. ¿Técnicas artesanales, pregunta aquí Germán Hernández, son sustentables? No, es decir, y eso lo podemos ir, y lo invito al Radio Escucha a ir a La Unión, a Santa Rosa, Lima, y específicamente a San Sebastián, a ver el río muerto que está ahí. Es un río del drenaje ácido industrial de hace 50 años, y ahí la gente se quedó haciendo minería artesanal, es decir, los mal llamados guiriceros. Hacen hoyos en el suelo y escarban la roca y sacan, y en un guacalito mezclan esta roca con mercurio para sacar algo de oro, pero ahí están contaminando, ellos primero porque están respirando los gases de mercurio, lo cual le puede generar muchas enfermedades, pero después esto, con lo que ya les sobra, lo vuelven a tirar al suelo, contaminando, digamos, el acuífero, contaminando el río San Sebastián, y es una contaminación que se puede ir a ver. Entonces, invito a los radioescuchas que vayan a San Sebastián y miren lo que causa la minería. Okay. Y en un nivel industrial mucho menor al que se quiere hacer en la actualidad. Muy bien, son las 9 de la mañana en punto. Gracias, Luis. ¿Verdad? Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a este tema. Vamos a ver qué ocurre. Por cómo va la cosa, pues ya esto pasaría en la Asamblea Legislativa fácilmente, como otras leyes. Y una última pregunta. Si te preguntara quién está detrás de todo esto, o sea, qué actores veremos arribar, ¿quiénes son? No tengo información confirmada, pero según lo que dice la gente, y también hay un par de investigaciones periodísticas, son empresas suramericanas, una que se llama Titán,
que tienen capital canadiense y capital peruano o brasileño, pero también se habla de que son intereses chinos, de que incluso por eso el presidente menciona esto de las tierras raras, y donde hay mucho interés de las tierras raras es en China, porque también ellos tienen los mayores depósitos a nivel mundial, pero también quieren tener el control de los demás depósitos que están en otras partes del mundo. De nuevo, no es información confirmada, pero suena mucho. Muy bien, muchas gracias Luis de la UNES. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.